Bueno, ya lo comentábamos desde el arranque del programa. Van dos veces esta semana que el presidente estadounidense Donald Trump reclama a México el pago de agua como parte del tratado de aguas entre los dos países suscrito en 1944. Ha habido pues varias observaciones a los dichos de Trump, si son precisos, si no son precisos, qué es lo que realmente incluye este tratado y que tendría que aplicarse a México en este momento por una supuesta deuda con Estados Unidos, pero vamos a platicar más al respecto con un especialista, con el ingeniero José Luis Loeje Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de Conagua, Semarnat y Profepa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Pascal. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo, y al auditorio. Buenos días. Bueno, ¿tiene razón Trump o no? Bueno, mira, efectivamente cierra el Tratado de Aguas con los Estados Unidos, que establece un convenio de recibir agua del Colorado en un volumen determinado por parte de Estados Unidos y de entregar México a Estados Unidos un volumen también fijado en el tratado a través de la cuenca del río Bravo. Y efectivamente, la administración de este tratado por la cuenca del río Bravo es quinquenal, ciclos de 5 años. Ujú. El ciclo 36, que es el último, concluyó el 25 de octubre pasado. Y desde principios del año había toda esta presión de los Estados Unidos de que México no iba a cumplir con las entregas. Y efectivamente, la situación es muy grave, Pascal, porque al cierre del ciclo, en el 25 de octubre, México tiene una deuda de casi la mitad de lo que debíamos haber entregado, que es un volumen importante de aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos. El presidente Trump dice, bueno, pues entrégame de aquí al 31 de diciembre 250 millones de metros cúbicos. Pues es la cuarta parte, ¿no? Como que sonaría lógico. Ujú. Sin embargo, Pascal, la realidad es muy distinta. La cuenca del río Bravo está seca, las presas están entre el 20 y 40%. Las presas internacionales sobre la cuenca del río Bravo, que es la presa de la Amistad, un poco más al norte, a la altura de Juárez, y la presa Falcón, ya más abajo, hacia el sureste, están la presa de la Amistad abajo del 20%, la presa Falcón abajo del 10%. Entonces es absolutamente imposible, Ujú. dadas esas condiciones de falta de agua, cumplir con esa O sea, ni entrega, ¿no? queriendo puede México Y cumplir con esa queriendo, es demanda. decir, es materialmente imposible. Ahora, Ujú. hay en el tratado, Pascal, un artículo al que yo me referí en varios foros. Ahorita explico el problema de la sequía en el 23 y 24, que Ujú. tú y yo hablamos varias veces. El artículo cuarto tiene una cláusula muy clara. Dice, en caso de sequía extraordinaria y que por causa de esta sequía extraordinaria México no pueda cumplir al final del ciclo con las entregas que marca el tratado, deberá, utiliza la palabra, deberá hacerlo en el ciclo siguiente. Es decir, legalmente, estrictamente, el grupo negociador, que así lo anunció el subsecretario de la Cancillería, puede realmente apelar a esta cláusula del artículo cuarto y decir, no, no, pues efectivamente Ujú. yo no puedo pagar por las condiciones de sequía que hubo. Ujú. Digamos, esa es la primera parte, Pascal. Sí se puede negociar y ese es el acuerdo, ¿no? A ver, Ahora, déjame hacerte una pregunta aquí de arranque. Tenemos un adeudo correspondiente al ciclo 36 que terminó el 25 de octubre del año pasado. El ciclo anterior, el 35, lo cumplimos sin problema, es decir, sin deber agua. sí, sí se cumplió correctamente el ciclo, con problemas también al final, pero al Ajá. final sí se cumplió, efectivamente. Y el problema de la sequía, Pascal, empezó desde el 22, y ese es el problema al que quiero referirme. Sí. El 22 hubo año seco, 23 y 24, que lo comentamos en su momento, fueron años con sequía excepcional, así se clasifica. Ujú. En el tratado se habla de sequía extraordinaria, pero hoy hay todo un mecanismo mucho más tecnificado de medir los niveles de sequía. Ujú. Y hay un monitor de sequía para América del Norte que llevan México, Estados Unidos y participa también Canadá, ¿no? Y 23 y 24 en el norte del país y en el sur de Estados Unidos presentaron en varias regiones Ujú. sequía excepcional, que es el grado máximo de sequía, ¿no? Ahora, Ese monitor, ¿quién lo encabeza y los dónde tiene su servicios sede? los servicios meteorológicos, es decir, Ujú. el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y Canadá y Sí, el Servicio Meteorológico Nacional en México tienen este mecanismo técnico muy bueno sí. que diariamente va monitoreando las condiciones, los parámetros que miden los niveles
de sequía, ¿no? Está clasificado en 5 grados de sequía y el grado excepcional, que es el D5, es el máximo, el más crítico, ¿no? Mm. Entonces, en ambos lados del país se conoce esta situación. Ahora, la SILA se maneja a través de minutas, Pascal, que son las famosas actas del tratado. Tú imagínate que el tratado es del 44 y ya llevamos firmadas 331 actas. ¿Por qué? Pues porque las situaciones son muy cambiantes por muchas circunstancias de carácter físico de las infraestructuras, pero también de carácter climatológico y ambiental, ¿no? Ujú. Y el instrumento digamos, la administración del tratado es una institución muy importante, que es la SILA, Comisión Internacional de Límites y Aguas. Este organismo tiene una parte norteamericana y una parte mexicana, que se conocen muy bien y que son instituciones de muy alto nivel técnico, con personal técnico de carrera muy bien capacitado, ¿no? Sí. Entonces, la negociación es posible, pero yo quiero, por la experiencia, también decirte algo, ¿no? Cuando tú llegas a estas mesas, obviamente nosotros vamos a apelar al artículo cuarto Ujú. y muy probablemente nos dirán, bueno, sí, ¿y qué vas a hacer, no? Sí, a ver, Entonces, quiero dejar ahí la conversación porque tengo que hacer un corte obligado. Si me permites, estimado José Luis, regresamos en un momento para seguir platicando entonces, sobre las discrepancias que hay entre México y Estados Unidos por el tema del Tratado de Aguas de 1944. Me decías, José Luis, que cuando se sienten las partes a la mesa, le van a preguntar a México, bueno, y entonces, ¿cómo vas a cumplir con lo que debes? Porque creo que por lo que nos estás diciendo y también pues escuchando a la presidenta Sheinbaum, pues da la impresión de que México sí debe. Lo que pasa es que hay un mecanismo para pagar cuando no se tiene agua. Sí debe, pero no así. tiene. ¿Podríamos decirlo así? Así es, pero te decía yo que la SILA, que es el instrumento de negociación, que tiene una parte americana y una parte mexicana, Sí. es vamos, una institución de muy alto nivel técnico donde nos conocemos perfectamente. Es decir, Ujú. la SILA estadounidense conoce la situación de la frontera de México y nosotros del sur de Estados Unidos. Entonces, cuando te sientas a esa mesa, y yo lo quiero aquí decir por la experiencia que tuve, porque estuve en varias ocasiones en este caso, Ujú. eh, tú no puedes llegar ahí con una cartita firmada, ni siquiera por la presidenta, diciendo, no, yo me comprometo que voy a pagar, Ujú. tal y como es el tratado, yo voy a pagar en el siguiente ciclo. Pero ellos te van a decir, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque efectivamente, Pascal, tenemos un rezago tremendo. En el 2023, cuando fue la sequía excepcional, sabíamos, lo platicamos en varios foros, que no íbamos a poder llegar a saldar el volumen que teníamos que entregar debido a esa condición y no hubo un plan concreto. En el 2023 el gobierno federal no estableció un plan de acción, de tecnificación del riego, de modernización de los organismos operadores que te permitieran ganar volúmenes para poder contribuir a ese pago, ¿no? Ujú. Y entonces ahora vamos a llegar igual a la mesa a dar una firma, pues no te lo van a aceptar. Tú tienes que llegar con un plan muy concreto, con una visión de largo plazo, pero desde luego del plan 25-30, Sí. 2025-2030, con las acciones que vas a hacer, las inversiones y la recuperación en cada caso que puedes tener de volumen, de manera tal que tú puedas Ujú. cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al tratado, hay que entregar anualmente, en promedio, ¿no? 461 millones de metros cúbicos. Sí, pero debes 1.000 que debes de pagar en 5 años también. Por lo tanto, si lo divides entre 5, tendrías que pagar 200 más anualmente, es decir, Ujú. 631. En las condiciones actuales, pues tampoco vamos a cumplir. Entonces aquí viene el problema muy serio, que yo quiero pues hacerlo como una propuesta y ojalá se nos escuche, ¿no? Se requiere inversión, se requieren proyectos de modernización de todos los distritos del riego del norte del país, de las unidades de riego. Ujú. Se requiere modernizar y tecnificar todos los organismos operadores municipales de las principales ciudades de la cuenca del río Bravo. De esta forma puedes efectivamente recuperar volúmenes Ujú. para tener mayor holgura en cuanto al futuro en materia de ¿Hay agua. desperdicio de agua en esa cuenca? Es decir, digo, voy a partir de que México no está transando a Estados Unidos, vamos a decir así. No, no, no. Digamos, no ha sido algo intencional, es algo relacionado con la sequía, pero también te pregunto, del agua que sí tenemos, ¿toda se aprovecha bien o hay una parte que se desperdicia? No, ese es el problema, que obviamente, dadas las condiciones, esto es a nivel obviamente mundial, ¿no? De falta de disponibilidad del agua, porque crece la población, crece Sí. la producción, crece la demanda de agua y obviamente la disponibilidad es menor año con año, ¿no? Ujú. Entonces, el único camino
que lo siguen muchos países, pero nosotros no, lamentablemente, en los últimos años lo hemos hecho. Ujú. Tenemos que ir a un uso mucho más eficiente. Por ejemplo, Que ¿qué yo países lo han hecho bien? Nada más para tener una referencia internacional. prácticamente todos los países de Europa Ujú, tienen eficiencias, sobre todo en el riego agrícola, ujú, altísimas, ¿no? ujú. Estados Unidos, Canadá, muchos países de Chile, por ejemplo, en Sudamérica tienen mejores eficiencias que nosotros. Sí. Nosotros tenemos unidades de riego altamente calificadas, tecnificadas, pero en general solamente el 2% de la superficie agrícola en el país, alrededor de 20 millones de hectáreas, está altamente tecnificada. Los distritos de riego, que son enormes, gigantescos, pues requieren otro tipo de acciones de tecnificación. Te voy a poner un ejemplo. Distrito 014, Mexicali, gigantesco, tiene una concesión anual de 1.100 millones de metros cúbicos. Bueno, si tú lograras entubar los canales secundarios de un gran distrito de riego, que implica una inversión millonaria, Ujú. tienes ahorros hasta del 30%. ¿Por qué? Porque se Porque evapora evitas menos, ¿no? filtración. Claro, Sí, evitas filtración y evaporación. claro. 30% de Sí, 1.000 millones son 300 millones de metros cúbicos que tú ahorrarías claro. al año. Ujú, Y estos ejemplos los aplicas en todos los distritos de riego del norte del país. ujú. Segundo, los organismos municipales, es decir, los organismos operadores de agua de todas las ciudades de la frontera están en mal estado, como la mayoría en el país, tristemente, ¿no? Ujú, Y esta condición, pues la conoce la SILA. O sea, cuando tú te sientas con la SILA, pues no nos vamos a leer las cartas, porque ellos conocen la situación de ujú. las ciudades mexicanas, como nosotros conocemos también la situación de las ciudades fronterizas norteamericanas y de los agricultores pues, Sí, o sea, no en se les todos. va a poder tomar el pelo, ¿no? Así es. Ujú. Entonces tienes que llegar con algo concreto. Entonces, la única forma de salir de esta situación tan complicada, y esto Ujú. es a nivel nacional, es invertir en tecnificación y en Pero ahí modernización. creo que, digo, a tu propuesta que suena muy razonable, probablemente el gobierno va a decir explícito o implícitamente que pues no hay dinero para eso, ¿no? Exacto. Pero ahí donde yo quiero hacer mi propuesta, si me lo permites, en Sí. este espacio tan importante y que te lo agradezco mucho, ¿no? Efectivamente, se aprobó ahorita la Ley de Aguas Nacionales y fíjate que tiene el decreto de aprobación en el Congreso, tiene un tercer transitorio que diga las erogaciones que resulten de la aprobación del presente decreto serán provistas en el PEF, en el presupuesto de egreso. Pues ¿sabes qué? El presupuesto de egreso se aprobó 3 semanas Mm. antes y no contempla Y nada. no hay, no contempla nada de eso. Como no tuvimos inversión en el 25 y en toda la Mm. administración del presidente López Obrador no hubo inversión para No, tecnificar el no, riego y para pues modernizar. así no se puede. La salida, Pascal, Sí. es la inversión pública privada, que está en la ley. Mm. Estos gobiernos han satanizado por un prejuicio ideológico las APP. Yo creo que la única forma en donde México puede detonar la inversión, la Ujú. infraestructura y ayudar a la economía, a que la economía crezca, Sí. es con inversión público-privada. Bueno, No veo otra pues salida para esta crisis, Pascal. creo que es un punto muy relevante con el que concluimos aquí la entrevista. Nos has dado un panorama muy completo de lo que está pasando en este diferendo sobre el agua entre México y Estados Unidos. Te agradezco mucho, José Luis, como siempre, que nos Al acompañes en contrario, el programa. Pascal, a ti y a todo tu equipo, buenos días. Gracias, un abrazo. Gracias, José Luis Luege Tamargo, ex titular de Conagua, Semarnat y Profepa.